Buenas tardes. El día de hoy les estaré explicando una serie de ejercicios lo que consiste en fuerzas resultantes. Para este video les explicaré dos ejercicios. El primero consiste en: si la fuerza resultante que actúa sobre la ménsula debe ser de 750 newtons y estar dirigida a lo largo del eje X positivo, determina la magnitud de F y su dirección en el ángulo. Entonces lo que vamos a hacer primero es sacar los componentes y las fuerzas resultantes, pero primero vamos a denotar primero las fuerzas resultantes. Entonces tenemos que la fuerza resultante es igual a las 750 newtons, ¿cierto? Que en el eje X va dirigido hacia el positivo. F no lo tenemos, que es el valor que vamos a hallar. El ángulo no lo tenemos, pero vamos a hallarlo. Tenemos que la fuerza resultante, recordemos que es un vector, es igual a F Rx, que es la fuerza resultante en X, sobre 0. La sumatoria de fuerzas en X, que es igual a F Rx, que es igual al valor absoluto de la fuerza resultante. La sumatoria de fuerzas en Y, que vendría siendo fuerza resultante en Y, igual a 0. La fuerza resultante en Y, que es igual a 0. Tenemos que el valor absoluto de la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante elevada al cuadrado de X más la fuerza resultante elevada al cuadrado de Y. Entonces decimos que la fuerza resultante es igual a, recordemos que los dos elevados los eliminamos mediante la raíz. Entonces eliminamos la raíz, tenemos que la fuerza resultante al cuadrado, que el 2 y la raíz se van, quedaría que la fuerza resultante en Y es de 750 newtons, que es el valor que anotamos inicialmente. Ahora lo que vamos a sacar es los componentes de F1. Entonces, tenemos que los componentes de F, entonces tenemos componentes de F, dibujaremos un triángulo rectángulo para poder descifrar que lo acompaña. Entonces tenemos que Fx se encuentra de este costado, la fuerza de este lado, esto vendría siendo Fy y esto vendría siendo el ángulo, ¿cierto? Entonces tenemos que X es positivo y Y también es positivo, ambos se mueven en el plano positivo. Tenemos que el seno del ángulo es igual a F de Y sobre el valor absoluto de la fuerza, que es igual a Fy, que lo pasamos a este extremo, vendría quedando la fuerza absoluta por el seno del ángulo. Tenemos que el coseno del ángulo vendría siendo F de X sobre el valor absoluto de la fuerza, donde Fx, hacemos el mismo proceso que hicimos antes. Tenemos que el valor resultante de la fuerza por el coseno del ángulo, donde esto vendría siendo el componente de F. Ahora para F1 tenemos que 325 newtons, donde se mueve en X positivo y Y positivo. También dibujaremos un mismo triángulo para saber la posición de los valores de F. Vendría siendo 13, F resultante de Y, que vendrá siendo 5, y el valor restante, que vendría siendo 12. Entonces tenemos que el seno de ρ vendría siendo igual a la fuerza 1 de Y sobre la fuerza 1, que es igual a 12 sobre 13
donde F1 de Y es igual a 12 sobre 13 por 1 por F1, que vendría siendo igual a 12 nuevamente sobre 13 por los 325, que es el valor que tenemos de la fuerza resultante, que nos da un valor de 300 newtons, a reemplazar y multiplicar todo lo que tenemos. Entonces, tenemos que el coseno de ρ vendría siendo F1 de X sobre F1, que vendrá siendo 5 tercios, 5 treceavos, que vendrá siendo F1 de X sobre los mismos 5 treceavos por F1. Lo que debemos hacer es reemplazar 325 porque es la fuerza que estamos trabajando, y nos daría que F1 de X serían 125 newtons. Ahora vamos a sacar los componentes para F2. Para F2 tenemos que $600 newtons, donde se mueve X en el Y positivo y Y en el negativo. Entonces, aquí tenemos que aquí se encuentra suspendida la fuerza 2, de este lado F2 de Y y F2 de X. Entonces, sacamos el seno de 45 de F2Y sobre F2. Entonces tenemos que F2Y es igual a F2 por el seno de 45 grados por los 600 newtons sobre la raíz de 2 sobre 2. Tenemos que notar 424,26 newtons. Tenemos que el coseno del ángulo de 45 vendría siendo F2X sobre F2. F2Y vendría siendo F2 por el coseno de 45 igual a los 600n, que vendría siendo la raíz de 2 sobre X. Esto nos da 424,26 newtons, exactamente el valor que teníamos inicialmente. Entonces, ya después de haber hallado todo esto, tenemos que las fuerzas totales en F son iguales a 0, que el valor absoluto de las fuerzas es el seno del ángulo más los 300 newtons menos los 424,26 newtons, que es igualado a 0. Recordemos que las fuerzas son igualadas a 0, donde el valor absoluto es igual al seno del ángulo igual a los 424,26 newtons menos los 300. Aquí lo que hicimos fue despejar los valores, donde el valor absoluto de F sobre el seno del ángulo es igual a 400,26 newtons, que es el primer valor. Tenemos que las fuerzas en X son iguales a las fuerzas resultantes en X, que es igual a los 750 newtons. Tenemos que el valor absoluto de F por el coseno del ángulo más los 125 newtons, que es la fuerza, más los 424,26 newtons, son iguales a 750 newtons, que es la fuerza total, donde el valor absoluto de F por el coseno del ángulo
que es igual a 750 newtons, menos los 125, menos los 424,26 newtons, son iguales al valor absoluto de F por el coseno del ángulo, donde equivalen a 200,74 newtons, que vendría siendo la segunda ecuación. Entonces tenemos que un medio del valor absoluto de F por el seno de 45 sobre el valor absoluto del coseno del ángulo es igual a 124,26, que es el valor de la primera ecuación que balanceamos sobre 200,74, que es el valor de la segunda, que los valores absolutos son diferentes a 0. Entonces tenemos que el tangente es igual a 0,619, que es el ángulo, donde hallamos que tangente a la menos 1 para encontrar el valor real del ángulo es de 0,619, que es igual al ángulo total. En este caso elevamos y tenemos que el ángulo realmente equivale a 31,757 grados, y que la ecuación 1 es igualada al valor real de F1 igual al 124,26 sobre el seno del ángulo, que es igual a N, donde tenemos que el valor total de la fuerza resultante es de 236,09 newtons. Y así hemos finalizado la solución de este ejercicio.